Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el corazón de Castilla, en la amurallada Ávila, nació una niña destinada a dejar una huella imborrable en el alma de España. Corría el año de 1515, un 28 de marzo, cuando el hogar de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz de Ahumada se llenó con el llanto de una recién nacida a la que llamaron Teresa. Creció en una familia numerosa, siendo la tercera de 9 hermanos. Desde sus primeros años, la pequeña Teresa mostró una imaginación desbordante y una piedad que asombraba a los mayores. Junto a su hermano Rodrigo, apenas 4 años mayor que ella, devoraba las vidas de los santos y soñaba con emular sus hazañas. Jugaban a ser ermitaños en el jardín de su casa, construyendo pequeñas celdas con piedras y ramas. Un día, en un arrebato de fervor infantil, los 2 hermanos decidieron emprender un viaje a tierras de moros, anhelando el martirio que les aseguraría la gloria celestial. Apenas habían traspasado las murallas de la ciudad cuando un tío los encontró y los devolvió al calor del hogar, poniendo fin a su primera y audaz aventura espiritual. La madre de Teresa, doña Beatriz, fue una figura fundamental en su infancia. Era una mujer culta y piadosa, que leía a su hija libros de caballerías, despertando en ella el gusto por la lectura y las historias de héroes y doncellas. Pero la felicidad de aquellos años se vio truncada por la temprana muerte de su madre cuando Teresa contaba apenas 14 años. La pérdida la sumió en una profunda tristeza y la acercó aún más a la figura de la Virgen María, a quien adoptó como su nueva madre. La adolescencia de Teresa fue un periodo de vanidades y frivolidades. Se preocupaba por su apariencia, disfrutaba de la compañía de sus primos y se deleitaba con las novelas de caballerías que antes compartía con su madre. Su padre, preocupado por la ligereza de su comportamiento, decidió enviarla interna al convento de las Agustinas de Santa María de Gracia. Al principio, la joven se resistió a la vida monacal, pero poco a poco, la paz y el orden del convento fueron calando en su espíritu inquieto. Una grave enfermedad la obligó a regresar a casa, y durante su convalecencia, la lectura de las epístolas de San Jerónimo despertó en ella la vocación religiosa. A pesar de la rotunda negativa de su padre, que no concebía desprenderse de su hija predilecta, Teresa huyó de casa una mañana de noviembre de 1535 y se presentó en el convento de la Encarnación de Ávila, de la Orden del Carmen. Tenía 20 años. La vida en la Encarnación distaba mucho de la austeridad y el recogimiento que Teresa anhelaba. El convento era grande, con más de 150 religiosas, y el cumplimiento de la regla se había relajado. Las monjas recibían visitas en los locutorios, poseían bienes propios y llevaban una vida social que poco se diferenciaba de la del siglo. Teresa, con su encanto personal y su inteligencia vivaz, pronto se convirtió en una de las monjas más populares y queridas. Sin embargo, en su interior, una creciente insatisfacción la consumía. Anhelaba una entrega más radical a Dios, una vida de oración más profunda, pero se sentía atrapada en una red de afectos y obligaciones mundanas. Una nueva y misteriosa enfermedad la postró en cama durante casi 3 años, dejándola paralítica y al borde de la muerte. Durante este tiempo de sufrimiento, experimentó sus primeras mercedes místicas, momentos de profunda unión con Dios que la transformaron para siempre. A pesar de la incomprensión de quienes la rodeaban, que atribuían sus éxtasis a la debilidad o a la influencia del demonio, Teresa perseveró en su camino de oración. Encontró consuelo y guía en los libros de espiritualidad, especialmente en el Tercer Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna, que le enseñó el método de la oración de recogimiento. Fue en la Cuaresma de 1554, frente a una imagen de Cristo muy llagado, cuando tuvo lugar su conversión definitiva. La visión de las heridas de Cristo la conmovió hasta las lágrimas y sintió un profundo arrepentimiento por su vida pasada. A partir de ese momento, su vida espiritual se intensificó de manera extraordinaria. Experimentó visiones, éxtasis y arrobamientos que la transportaban a una realidad más allá de los sentidos. En una de sus visiones más célebres, un ángel le traspasó el corazón con un dardo de oro encendido, causándole un dolor y un gozo inefables. Esta experiencia, conocida como la transverberación, se convirtió en un símbolo de su amor apasionado por Dios. Sin embargo, estas gracias místicas no estuvieron exentas de pruebas y sufrimientos. Sufrió la incomprensión de sus confesores, que la sometieron a rigurosos exámenes para discernir el origen de sus experiencias.
Fue acusada de farsante, de ilusa y de estar endemoniada. La Inquisición la investigó en varias ocasiones, pero nunca encontraron en ella nada contrario a la fe. En medio de estas tribulaciones, Teresa encontró el apoyo de algunos hombres doctos y santos, como San Francisco de Borja y San Pedro de Alcántara, que reconocieron la autenticidad de sus experiencias y la animaron a seguir adelante. En su anhelo de una vida más perfecta, Teresa sintió la llamada a reformar la Orden del Carmen y volver a la pureza de la regla primitiva. Este deseo no nació de un afán de protagonismo, sino de una profunda convicción de que la vida relajada de los conventos de su tiempo era un obstáculo para la unión con Dios. Con la ayuda de un pequeño grupo de amigas y el apoyo de algunos teólogos, comenzó a dar forma a su proyecto. No fue una empresa fácil. Tuvo que enfrentarse a la oposición de sus superioras, de las autoridades eclesiásticas y de la propia sociedad abulense, que veía con recelo la fundación de un convento tan austero. Pero Teresa, armada de una fe inquebrantable y una determinación a prueba de toda adversidad, no se dio por vencida. El 24 de agosto de 1562, en una pequeña casa de Ávila, se fundó el primer convento de carmelitas descalzas, bajo la advocación de San José. Eran apenas 4 monjas, pero en sus corazones ardía el fuego de un amor renovado por Cristo. La vida en San José era de una pobreza y una austeridad extremas. Las monjas vestían hábitos de estameña, caminaban descalzas, guardaban silencio y se dedicaban a la oración y al trabajo manual. No tenían rentas y vivían de la limosna. A pesar de las dificultades, o quizás a causa de ellas, la comunidad creció en número y en fervor. La fama de santidad de las monjas de San José se extendió por toda Castilla, y pronto comenzaron a llegar peticiones para fundar nuevos conventos. En 1567, el general de la Orden del Carmen, Juan Bautista Rubeo, visitó Ávila y quedó tan impresionado por la obra de Teresa que le dio permiso para fundar más conventos, no solo de monjas, sino también de frailes. Fue entonces cuando conoció a un joven carmelita llamado Juan de la Cruz, que compartía sus mismos anhelos de reforma. Juntos, emprendieron la tarea de extender la descalcez por toda España. Comenzó así un periodo de intensa actividad fundadora que llevó a Teresa a recorrer los caminos de Castilla y Andalucía. A lomos de una mula, desafiando las inclemencias del tiempo y los peligros de los caminos, fundó 17 conventos de monjas y 2 de frailes. Cada fundación era una aventura llena de peripecias y dificultades. Tenía que negociar con obispos y nobles, buscar casas, conseguir licencias y reclutar nuevas vocaciones. Su correspondencia de esta época revela a una mujer de una capacidad de organización extraordinaria, con un gran sentido práctico y un profundo conocimiento del alma humana. Era a la vez una mística y una mujer de acción, una santa y una empresaria. En sus viajes, no solo se ocupaba de los asuntos materiales de las fundaciones, sino que también se dedicaba a la formación espiritual de sus monjas. Les enseñaba a orar, las animaba en sus dificultades y las contagiaba de su amor apasionado por Cristo. Para ellas escribió algunas de las obras más importantes de la mística española, como Camino de Perfección y Las Moradas del Castillo Interior. En estos libros, Teresa describe con una claridad y una profundidad asombrosas los diferentes grados de la oración y el camino del alma hacia la unión con Dios. Su estilo es sencillo, directo y lleno de comparaciones y metáforas tomadas de la vida cotidiana, lo que hace que sus escritos sean accesibles a todo tipo de lectores. La reforma teresiana no estuvo exenta de conflictos. Los carmelitas calzados, que veían en la descalcez una amenaza a su modo de vida, se opusieron con todas sus fuerzas a la obra de Teresa y de Juan de la Cruz. Se desató una lucha fratricida que culminó con el secuestro y encarcelamiento de San Juan de la Cruz en un convento de Toledo. Teresa sufrió enormemente durante este periodo, pero nunca perdió la confianza en Dios. Finalmente, gracias a la intervención del rey Felipe II, se logró la separación de los calzados y los descalzos en 2 provincias distintas, lo que permitió la consolidación de la reforma. Los últimos años de la vida de Teresa estuvieron marcados por la enfermedad y el sufrimiento, pero también por una intensa actividad fundadora y literaria. A pesar de sus achaques, continuó viajando y escribiendo hasta el final. Su última fundación fue en Burgos, en la primavera de 1582. Fue un viaje especialmente duro, en el que tuvo que soportar el frío, la lluvia y las inundaciones. Poco después de llegar a Burgos, su salud empeoró gravemente. Sintiendo que se acercaba el final, emprendió el viaje de regreso a Ávila.
pero sus fuerzas la abandonaron en Alba de Tormes. Allí, en el convento que ella misma había fundado, rodeada de sus hijas, entregó su alma a Dios el 4 de octubre de 1582. Tenía 67 años. Sus últimas palabras fueron: en fin, Señor, soy hija de la Iglesia. La muerte de Teresa no fue el final, sino el comienzo de una nueva vida. Su fama de santidad, que ya era grande en vida, se extendió por todo el mundo católico. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622. En 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer en recibir este título. Su legado es inmenso. No solo reformó la Orden del Carmen y fundó numerosos conventos, sino que también nos dejó un tesoro de escritos que han iluminado el camino de innumerables almas a lo largo de los siglos. Teresa de Jesús fue una mujer excepcional, una mística que alcanzó las más altas cumbres de la unión con Dios, pero también una mujer de su tiempo, una mujer de carácter, inteligente, simpática y con un gran sentido del humor. Una mujer que, como ella misma decía, era amiga de ser muy querida. Su vida es un testimonio de que la santidad no es algo reservado a unos pocos elegidos, sino una llamada universal a la que todos podemos responder. Es la historia de un alma enamorada que, a través de la oración y la entrega generosa, transformó su vida y la de quienes la rodeaban. Una historia que sigue inspirando y conmoviendo a hombres y mujeres de todo el mundo, recordándonos que, como ella misma escribió, solo Dios basta. Su infancia en Ávila, en el seno de una familia de conversos, marcó su carácter y su espiritualidad. La figura de su padre, hombre austero y de profundas convicciones religiosas, y la de su madre, mujer sensible y aficionada a la lectura, influyeron decisivamente en su formación. La temprana muerte de su madre la dejó huérfana de afecto y la llevó a buscar consuelo en la devoción a la Virgen. Su adolescencia, marcada por las vanidades propias de la edad, fue un periodo de crisis que la condujo a la vida religiosa. Su ingreso en el convento de la Encarnación supuso una ruptura con su vida anterior, pero también el comienzo de un largo y difícil camino de búsqueda espiritual. Durante años, se debatió entre el deseo de una entrega total a Dios y las distracciones de la vida conventual. La enfermedad y el sufrimiento fueron el crisol en el que se forjó su alma. A través de la oración, descubrió un mundo interior de una riqueza insospechada y comenzó a experimentar las gracias místicas que la harían famosa. Su conversión definitiva, a los 39 años, marcó un antes y un después en su vida. A partir de ese momento, se entregó sin reservas a la voluntad de Dios y se convirtió en un instrumento dócil en sus manos. La fundación del convento de San José fue la primera manifestación de su espíritu reformador. Con una audacia y una determinación impropias de una mujer de su época, se enfrentó a toda clase de obstáculos y logró llevar a cabo su empresa. La extensión de la reforma por toda España fue una tarea titánica que puso a prueba su resistencia física y moral. Sus viajes, sus negociaciones, sus luchas con los calzados, todo ello forma parte de una epopeya que solo puede explicarse por su fe inquebrantable y su amor apasionado por Cristo. Sus escritos son el reflejo de su rica vida interior. En ellos, describe con una maestría insuperable los misterios de la oración y las maravillas de la unión con Dios. Su lenguaje, sencillo y directo, está lleno de sabiduría y de unción. Sus obras no son tratados teológicos abstractos, sino el testimonio vivo de una experiencia personal. Por eso, han conservado toda su frescura y su actualidad a lo largo de los siglos. La figura de Teresa de Jesús trasciende el ámbito religioso para convertirse en un símbolo universal de la búsqueda de la verdad y del sentido de la vida. Su vida es una lección de coraje, de perseverancia y de amor. Una lección que sigue resonando con fuerza en nuestro mundo, a menudo tan falto de ideales y de valores espirituales. Teresa nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en la amistad con Dios. Nos enseña que la oración es el camino que nos conduce a esa amistad. Y nos enseña que el amor es la fuerza que puede transformar el mundo. Su mensaje es un mensaje de esperanza para todos los hombres y mujeres que, como ella, anhelan una vida más plena y más auténtica. Es un mensaje que nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir el castillo interior que todos llevamos en el alma, y a emprender el camino que nos conduce al encuentro con aquel que es la fuente de toda belleza y de toda bondad. La historia de Teresa de Jesús es, en definitiva, la historia de un gran amor.
Un amor que la consumió por dentro y la impulsó a realizar grandes obras. Un amor que la convirtió en una de las figuras más fascinantes y atractivas de la historia de la Iglesia. Un amor que, 500 años después de su muerte, sigue vivo y operante en el corazón de todos aquellos que se acercan a ella con un corazón abierto y sincero. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.